Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Hoy les traemos la presentación de óbitos injustos para la gloria y honra del Altísimo sea. No basta con prepararte con una tumba, un nicho o un columbrario. Ante el problema de sobrepoblación, se afectan las tierras más fértiles de las islas. ¿Y cómo buscaremos la reforma a esos hábitos tradicionales que tienen sin escrúpulos, que dañan a las tierras fértiles y a las aguas? Entre esas formas de hábitos han surgido alternativas, las cuales si los isleños las adaptan, se salvarán de ese abismo al cual los llevan. Al seguir construyendo sepulcros en lugares no adecuados, caerán por ese abismo. Hasta hoy las formas que adaptamos en islas tropicales han sido de las naciones mucho más gigantescas que las pequeñas islas tropicales. Y esas tradiciones llevarán en sí esclavitud y llevan a un abismo de contaminación para dañar cada año muchas más tierras fértiles. Por ejemplo, las principales formas de enterramiento actuales son el nicho, la tumba y el columbario. En los tres casos se tratan de espacios o lugares que sirven para contener los cuerpos o los restos de personas fallecidas. Por lo general son de titularidad pública o municipal, y si su uso depende de concesiones administrativas, por lo que hay que pagar para obtener derecho de ocupación. Pero ante ese derecho de ocupación, aun siendo titulada como pública o municipal, a nuestros antepasados que compraron una tumba, nunca se les orientó que en ese mismo terreno comprado para una tumba se podían acomodar los restos de sus otros parientes o familiares, ya sea en osarios o en otra forma. Si la mayoría de las multitudes de isleños conocieran esto, no comprarían cada vez que muere una persona en su familia un terreno adicional para una tumba. Mas por cuanto cada negocio sueña con ser un monopolio, sin importar qué tierras contaminen con el mucho cemento y el mármol, pues a los recién llegados que quieren enterrar a sus difuntos, estas cosas no se les dicen, nunca se les dijeron. Porque da la casualidad de que existen principales diferencias entre un nicho, una tumba y un columbario. El columbario es de uso exclusivo para cenizas, para los osarios, como el del hermano de nuestro Señor Jesucristo, Santiago, al que llamaban Jacobo. Es decir, entre las principales diferencias entre un nicho, una tumba y un columbario, esta es la más importante respecto a lo último mencionado. Esto es así, porque si realmente los más adinerados o aquellos que tienen ganancias en los negocios, en esos negocios fúnebres, si tuviesen consideración de la creación de Dios, pues la construcción de columbarios serían construidos en las montañas de roca, como lo fue el ejemplo de Abraham. Es una fe de la cual nos habla la Biblia, según el libro de Génesis capítulo 23, verso 17.
Eso es de mucha importancia, ponerlo hoy en práctica, especialmente en islas que no quisieran perder su pan cotidiano en un futuro. Y no fue fue sobrenatural aquel acto de Abraham. El columbario solo puede usarse para depositar unas incinerarias, tanto por su capacidad, son espacios pequeños, como por las condiciones de conservación. La tumba y el nicho, por su parte, comparten una gran cantidad de similitudes. Ambas unidades de enterramiento son aptas tanto para cuerpos como para féretros, restos incinerados, cenizas o restos de fallecidos. La gran diferencia es que el nicho no está excavado en la tierra, sino que es una cavidad abierta en un muro de cemento o estructura que acoge el féretro y se sella por delante o al frente. En general son de ocupación individual, por lo que sus medidas responden a las de un ataúd común. Por otra parte, la tumba responde a la forma más tradicional de enterramiento entre los hispanos. Y por ser eso tradicional, no necesariamente sea la opción más sagrada o más justa. Se trata de un espacio excavado en la tierra, en el suelo, lo cual nunca debió haberse llamado tumba, por cuanto las tumbas reales pertenecían en la montaña de roca. Y en el tiempo de Jesucristo solo las adquirían los más ricos. Eso lo aprendemos en el libro de Isaías, capítulo 53, verso 9. Cuando nos dice, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Jesús nunca desertó en la justicia con su disputa o su discusión en contra de los impíos o en contra de aquellos negocios de cementerios injustos. Al final él se dispuso con los impíos su sepultura, porque al final Dios les dará esclavitud a los que esclavizan las tierras fértiles. Eso lo aprendemos en el libro de Isaías, capítulo 22, verso 18. El sepulcro de Jesús surgió de parte de los ricos, del fariseo Nicodemo y el rico José de Arimatea. Eso te lo explica el libro de Juan, capítulo 19, 38 al 39. Las tumbas eran disputadas para los ricos y sus ganancias. Y para ese tiempo solo a los ricos los llevaban a una tumba. Una tumba real generalmente puede acoger más de un cadáver, que se van situando de mayor a menor profundidad. Pero eso no se lo informaron a las personas de las islas tropicales, a los más pobres, y las familias siguen comprando diferentes lotes de terreno para los nuevos cadáveres. Existen además principales diferencias entre un nicho, una tumba y un columbario. Y esto se basa en cuanto al precio, a ese precio y el tiempo de ocupación. Esto afecta mucho a los más pobres cuando surgen las ordenanzas de tarifas municipales, por lo que están en continuo cambio y varían los precios de lugar a lugar, y es necesario el conocimiento en tales lugares. Pero esa justicia no se da como orientación en las iglesias por pecado de omisión, porque las iglesias van según los negocios para ocultar y llevar a cabo como se debe, lo callan para que sea pecado de omisión.
Tanto el nicho o la tumba como el columbario son coberturas habituales en toda póliza de seguro de deceso. Y esto, por supuesto, para los que pueden comprar un seguro de vida. Eso facilita el entorno más próximo al fallecido ante ese doloroso trámite sin mayores complicaciones. La compañía de seguros elegida se encarga de asesorar e informar sobre las posibilidades, además de incorrer con los gastos, lo que resulta para algunos tranquilizador y cómodo para las familias del fallecido. Las complicaciones se generan cuando creemos que nunca nos vamos a morir y no hemos escogido todavía lo más justo para la tierra o para la economía de la familia. Y cuando surgen de repente los pagos a pagar a cuentas de los familiares que quedan vivos, ellos son los que cargan con las altas tarifas que han inventado esas compañías de los óbitos o fúnebres. Ser diligente, gestionar un fallecimiento es de mucha importancia, especialmente para los más pobres. Pero si no conocen de letras y no conocen que las cremaciones en ningún lado de la Biblia, en ninguna parte de la Biblia, dice que sea un pecado. Allí es que son vulnerables ante compañías de inescrupulosos que están allí para estafar, robar al más vulnerable, al más pobre, y también para seguir contaminando tierra fértil. La muerte es algo natural de la vida. Es por lo que tenemos que pasar cada uno de nosotros sin poder remediarlo. Hay algo que no podemos evitar y es gestionar todo lo que tenga que ver con nuestro fallecimiento a tiempo, mientras estemos saludables y pensando bien. Esto se le ahorrará las preocupaciones a nuestra familia. Uno de los trámites que debemos realizar diligentemente es la gestión de una tumba, columbario o nichos, y asegurarnos que no les estén haciendo daño a la creación de Dios en un futuro. Una de las cosas que podemos llevar a cabo para evitarlo es contratar un seguro de decesos y examinar el lugar a donde nos llevarán a descansar. Se debe de investigar qué cubrirá todos los gastos relacionados con nuestra inhumación y así poder prevenir a la familia de esos duros momentos al tener que estar pendiente de gestionar papeleo para realizar el entierro. En la actualidad un funeral puede costar bastante y no está al alcance de todas las familias, por lo que simboliza un paso muy complicado para las familias. Por lo tanto, las cenizas vertidas al mar, al océano, es de bendición para la creación. Para la creación de Dios será bendición igualmente. O proveerla a la tierra para un mejor árbol en el futuro. Pero debemos asegurarnos que siendo un ecosistema justo para la naturaleza, aunque tengamos un seguro para decesos, debido a la crisis o por la virtud de hacer el bien, pues hoy en día ha ocasionado que se incremente la ayuda social, económica, dedicada a las personas sin recursos, así como la aparición de algunas asociaciones, de esas organizaciones públicas o privadas dedicadas a prestar ayuda desinteresada. Las hay. Pero a esto se le suele llamar entierro de beneficencias. Hoy en día es bastante complicado contratar, ya que
la sociedad ha aumentado. La forma más tradicional que se conoce es usar tumbas. Y esas tienen una capacidad para alojar a varios cuerpos, dependiendo de su profundidad. Mas los más pobres no han sido orientados en cuanto a esto. Existe otro espacio que está dedicado a refugiar las cenizas fúnebres. Y es recomendado por sus dimensiones y sus características. Este es llamado el columbario. Entre las tumbas y los columbarios, el periodo de ocupación según algunos lugares es de 99 años o más. Y esa forma sí puede beneficiar el futuro de la fauna en las islas tropicales. Para los columbarios, que son esos que guardan las cenizas en urnas incinerarias, pues a eso está bien que duren más de 99 años o más. Por otro lado, dejar una tumba por largo tiempo en lugares que pueden ser tierras fértiles, pues en ese caso va en contra de las leyes bíblicas. Pues escrito está a que la tierra tendrá su descanso el séptimo año, según Levítico 25:4. Y también nos dice la Biblia, la tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra es mía. La tierra mía es, según Levítico 25:23. Un nicho es una cavidad abierta en un muro o estructura de cemento. Y esa estructura está abierta y solo se cierra por delante una vez introducido el féretro o el ataúd. Los nichos en cementerios se utilizan mucho en las grandes ciudades, debido a la concentración de población y al escaso espacio que surge allí con el tiempo. Pero mientras más personas en las islas escriban en sus testamentos la elección a las cremaciones, el ajuste económico para financiar las grandes corporaciones de los óbitos, pues para ellos será mejor, y mayor, ya que ha sido un negocio lucrativo por muchas generaciones y no quieren perder esos negocios. Es tanto así que en lugares como en Puerto Rico, las personas que hacen las autopsias de las funerarias, muchos de ellos hoy en día tienen prácticas antihigiénicas. Esto se ha conocido cuando muchos de ellos, al querer coger sus vacaciones, colocan y llaman a personas no licenciadas a practicarle autopsias a los muertos para que cogen sus turnos. Los nichos lo que nos ofrecen son concesiones administrativas temporales, donde pagamos un derecho de ocupación por un periodo determinado de tiempo. El periodo de ocupación será de un mínimo de 5 años o lo máximo 10. Cuando esté cerca a esa fecha, la renovación se le debe de informar a los familiares, directo del propietario, del derecho por si quieren prorrogar o dilatar esos pagos. Pero en la mayoría de los casos, las familias dejan pasar la renovación del nicho, pues le han de querer hacer pagar una alta cantidad de dinero. Y puede ser una imposibilidad económica para los más pobres. Y en una isla donde existe tanto perjuicio para dar trabajo a los obreros, esas injusticias siguen ocultándose como serpientes venenosas o hasta convertirse en contaminación. Además, lo más que daña a esos negocios fúnebres es que el abuelo o el padre del heredero de esos negocios pudieron haber sido fieles a ese negocio, sí, en un tiempo atrás, pero el hijo o el nieto que hereda los bienes de esos negocios casi siempre dejan los cementerios en abandono para no arruinar sus riquezas.
esas riquezas adquiridas de sus antepasados o sus abuelos. Y de allí surgen fatales contaminaciones para las tierras fértiles. Y este es un mal que debemos de arrancar de raíz en las islas tropicales. Otra razón puede ser por el olvido y por cambios culturales. Si queremos tenerlo en perpetuidad, debemos acudir a panteones familiares o a los columbarios. Y lo justo es en las montañas de roca, como nos enseñó Abraham, según el libro de Génesis, capítulo 23, verso 17. Los hijos, allá según Abraham, los hijos de Het, pues tenían esas costumbres de Egipto, la de enterrar en el suelo, pues aprendieron en los desiertos. Pero Abraham conocía que eso era injusto para otros que necesitaban de las tierras fértiles. Lo mejor es informarse previamente, ya que cada comunidad tiene sus condiciones. Cuando tenemos un nicho en propiedad, queremos contratar un seguro de decesos, debemos informar a la aseguradora para que adapten la póliza a nuestra situación, porque si no, nos roban el dinero con el tiempo. Pero además de todo eso, aseguramos que esas compañías estén actuando con fe en los contornos de la naturaleza. Y debemos de tener en cuenta que no existe un solo o un sello de goma eterno para sellar ese ataúd o la puerta de ese ataúd al pretender estar sellado. Y por esta razón, pobre de las aguas subterráneas que están supuestas a estar limpias en aquellos pozos para beber, mas con embalsamadores sin las debidas licencias en una pequeña isla tropical. De aquí en adelante no se deslumbra un buen futuro para los óbitos en Puerto Rico, a menos que surjan reformas. Esto es cuestión de obedecer los mandamientos de Dios. Y uno de ellos nos dice: y no contaminaréis la tierra donde estuvieres, según Números 35:33. La pandemia se dio en el 2020. Esa que se dio en el 2020 mató a muchas personas en la isla. Lo que se hubiese podido evitar si hubiese existido una mayor cantidad de personas acudiendo a las cremaciones. Los embalsamadores de Puerto Rico que practican aquellas leyes de los años 67, lo que hacen es arriesgar a la población a maldiciones de plagas de las cuales no se han preparado. Por cuanto a estas islas les conviene mayor la práctica de las cremaciones en general. Los licenciados en los asuntos fúnebres prefieren irse de la isla a ganar más dinero al norte. Y esto afecta mucho y puede traer graves consecuencias de contaminaciones en el futuro. Y los pocos que quedan luchando con viento y marea ante tantos contagios, pues al querer coger un reposo, tienen que recurrir a los que no tienen licencia o a los inertes. Y según los profesionales de embalsamadores en Puerto Rico, llevan más de 7 años, o sea, 2 cuatrenios, presentando un proyecto para una ley que mejore esa situación y no la han encontrado. Nunca la han atendido. No las han actualizado porque el gobierno hace más dinero multando de $1,500 a $5,000 cuando no activan las licencias aquellos embalsamadores que son licenciados. Pero cuando sorprenden a los que están practicando las autopsias sin licencia, a eso solo les dan una multa de $300. Y tal parece que la mejor alternativa para los pobres, sin que tengan que caer en peores epidemias, es llevar a los cadáveres a las cremaciones.
pues bastantes árboles de espinas y abrojos existen ya en la isla y no hace falta consumir gas para hacerlo. Dice la Biblia, mas el árbol que no sé, el árbol que sepa que no lleva fruto, podrás destruirlo y talarlo. Eso es según Deuteronomio 20:20. Para las leyes de Dios, el enemigo trae su antagonismo. Pero para eso que no nos ha de contaminar en el futuro, pues nadie sale a la defensa. Nadie sale a decir nada en contra de eso. A los más ricos como a los directores fúnebres o la asociación de directores funerarios, pues eso nunca se ha escuchado que el gobierno nos multa por nada. De alguna forma es necesario temperar la ley para darle más higiene confiable a esa tierra fértil o a lo que puede ser tierra fértil. Por otro lado, en la fase de este problema no puede ser cierto que existan tan solo 2 vacantes disponibles con tantas personas que se pueden morir mañana. Y los mismos profesionales de salud saben que hace falta mucho más personal para la clase de profesionalismo que se debe de adquirir ante las prácticas de los óbitos. Ahora preguntémonos, ¿cuántos años dura la propiedad de un nicho? Los nichos no se pueden adquirir a perpetuidad como tal, ya que la mayor parte de los mismos son de propiedad municipal. En cuanto a las prácticas de las cremaciones, muchos hispanos piensan que esos restos se pueden dejar abandonados a los municipios como si fuese una basura, la que ellos como familiares pobres no pueden manejar. Y luego del gobierno llevarlos a las cremaciones, las familias los dejan en el abandono. Esto no aún de parte de los mismos pobres, pero es una falta de respeto a Dios y a tu prójimo. Estos restos de una persona que ha sido llevada a las cremaciones merecen una ceremonia de oración, de alabanza y de igual manera hacerlo invocando al Altísimo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque es una mentira del diablo que las cremaciones solo pertenecen a los Baales. Aquí no se están quemando niños vivos como lo hacían los Baales. Es algo muy diferente. Un familiar debe asegurarse de que al llegar el cadáver, que no sean 2 a la misma vez, como lo hacen algunas funerarias para ahorrar combustible. Esto es injusto a las familias.